uno, ¿por qué no hacemos algo nacional? Y qué bien, y qué bárbaro, y mira la cantidad, y mira todos los que somos. Y bueno, y hoy es ya la cuarta vez que hacemos esta jornada. La verdad que la generosidad de todos los que están dedicados a esto, para mí es como lindísimo, lindísimo, porque todo el mundo comparte, se suma a esta movida de la pandemia, que todo el mundo está en su casa, encima está comodísimo, así que como es otra cosa que surge lindísima. Y bueno, nada, estoy como desbordada de alegría. Quiero agradecer también al grupo que organiza conmigo estas jornadas, que son Cristian Moya, Vale Lennon y Pedro Larralde. Así que, bueno, esto es un poco el esfuerzo de todos, pero la verdad que no es nada de esfuerzo en realidad, porque esto fluye y va para todos lados a una velocidad. Así que, bueno, hoy también se suma, queremos agradecerlos a Beltrán y a Leoní Laxague, del Pantanoso, a Hugo Cortés, desde Córdoba. El Pantanoso es en Cierra la Ventana, ya lo habrán visto en la invitación. Los conocí el año pasado, que fui a conocer el campo con algunas de las chicas del Club de Azul. Y bueno, y hoy acá se están desafiando a la tecnología y están acá en su primera experiencia de Meet. Así que gracias por ponerle onda. Después, bueno, vamos a tener a Hugo Cortés, que ya lo hemos conocido, también uno de los pioneros y gran amante y apasionado de la lavanda también hace un montón de años, y que nos va a dar mucha luz sobre el tema variedades, que nos tienen preocupados porque unos dicen una cosa, otros dicen otra, y todo el mundo me pregunta sobre las variedades, así que bueno, ¿quién mejor que el ingeniero para que nos diga exactas las cosas como son, y empecemos como todos a hablar de lo mismo, ¿sí? Y después, bueno, una invitada de lujo con esto de las redes, que desde Brasil nos va a contar su experiencia con las lavandas, y bueno, nos divertía eso, siempre darle como un toque internacional, ¿no? Como para salir un poco de la diaria. Así que, bueno, bienvenidos todos. Como las otras veces, vamos a dejar las preguntas para el final. Si quieren las pueden ir poniendo en el chat y las vamos como organizando. Y bueno, por ahí a veces se hace largo, pero bueno, siempre estamos copados. La idea es terminar a las 8, sería lo ideal, porque ya 2 horas, pero bueno, siempre se va atrasando y queremos más y queremos seguir preguntando. Así que bueno, la idea es como también ser eficientes en el uso del tiempo y no agotar a nadie, pero igual yo creo que todo el mundo está disfrutando. Así que bueno, Bertrand y Leoní, los invito a ponerse más juntos, porque ahí se queda Bertrand para el otro lado. Ahí está, Bertrand, ahí está. Así se ve, si no queda el ojo solo. No, para el otro lado. Y desmuteen el micrófono. Ahora sí. Bueno, Jimena, gracias por tu presentación, pero acordate que estamos en cuarentena y yo eso lo respeto estrictamente con mi señora, con mi mujer. Así que no hay que acercar demasiado las caras. Bueno, entonces, ¿no estamos en línea? ¿Cómo empezamos? No, perfecto. Pero tenés que seguir hablando vos. Nos gustaría que nos cuenten cómo empezaron. Nosotros ya vimos su videíto que yo filmé del Pantanoso, así que algo ya sabemos de ustedes, pero en el caso de que nadie lo haya visto, preséntense, cuenten cómo empezaron con las lavandas, los otros cultivos que tienen, y bueno, alguna experiencia, algún cuento divertido. Bueno, mira, ningún cuento, no sé si es muy divertido, pero una mini presentación, digamos, de quiénes somos cada uno. Yo por lo menos soy ingeniero industrial, trabajé más vale, me dediqué más un poco al tema de un tema inmobiliario que me tuvo durante muchos años muy ocupado en eso, en la compra y venta sobre todo de campos. Y después surgió la idea de las lavandas, con idea de Leoní, y bueno, y ahí entre los dos empezamos a crear esta empresa, y dejo entonces que Leoní se presente,
y después les contamos un poco lo de la empresa. ¿Me escuchan ahora? Es mi primera reunión de Zoom, ¿eh? ¿Ok? Bueno, bien. Bueno, yo soy Leonista. Nosotros empezamos en el campo nuestro, en Sierra de la Ventana, en el Pantanoso. Empezamos con las primeras lavandas en el año 89. Les cuento que este es un campo de sierras, agrícola-ganadero, pero estábamos buscando una alternativa productiva que nos ayudara, digamos, a que esto sea un poco más rentable. Y yo me acordé de mi infancia, de las famosas lavandas de Atkinson, que supongo que los que son medio veteranos como nosotros todavía se acuerdan de lo que era la colonia. Atkinson tenía cultivos acá cerca de Suárez, y en mi infancia siempre escuché las lavandas de Atkinson, y dije, bueno, más adelante dijimos, esto nuestro clima es parecido al de la Provence en Francia, estamos a casi 500 metros sobre el nivel del mar, tenemos una amplitud térmica importante en verano, vientos que también favorecen la producción de aceite esencial, y nos lanzamos en el 89 con las primeras lavandas y lavandines. Algunas vinieron de Francia y los lavandines sobre todo vinieron del sur, del vivero andino patagónico, que en ese momento lo dirigía un italiano, Bruno Polastri, fanático de las lavandas. Como historia divertida, podemos decir que nuestros comienzos fueron trayendo los lavandines en camión de hacienda, que fue un disparate. Eran muy pocas plantas, no teníamos ni idea, y decíamos debe ser un bulto bárbaro, a lo cual el camionero que siempre trasladaba nuestra hacienda a Liniers o al mercado que fuere, se mandó un viaje fantástico con su mujer a Bariloche, trajeron, qué sé yo, un 10% de la capacidad de la jaula de Hacienda, y llegaron al Pantanoso, y ahí plantamos, bajo las indicaciones en ese momento de Bruno Polastri, nuestras primeras lavandas. Fue un error plantarlas en lo que había sido la cancha de fútbol del equipo del Pantanoso, porque estaba cerca de eucaliptus. No planten nunca bajo eucaliptus, que el eucaliptus chupa todo, no crece nada, o sea que la cancha de fútbol después hubo que trasladarla, mejor dicho, el cultivo, y lo plantamos en medio de un potrero, en una zona aireada. Fue nuestra primera hectárea. Me acuerdo que cuando el 89, 90, hicimos el primer alambrado de 1 hectárea en medio de un potrero para las lavandas, todavía con Bertrand decíamos, esto no lo vamos a llenar nunca. Bueno, todavía está el cuadrado con los lavandines de antaño, que por supuesto ya no dan más, pobrecitos, pero eso fue el inicio. Después entraron en acción los ingenieros Absilosa, especialistas en aromáticas, que nos trajeron todo un popurrí de hierbas aromáticas como para probar qué es lo que funciona acá y lo que no. Nuestra paleta era desde orégano, tomillo, estragón francés, ajedrea, salvia, melisa, hisopo, romero. Bueno, realmente teníamos una variedad muy grande. Trajimos menta también. Menta no es para esta zona, requiere mucha agua. Es lo único en el fondo que falló. Pero seguimos con toda esta paleta de hierbas aromáticas, y nuestra estrella siempre fueron las lavandas. Por eso nos llamamos lavandas de las sierras. Hoy en día tenemos fundamentalmente lavándula vera, lavándula angustifolia y lavandín grosso fundamentalmente. O sea, somos fuertes en lavanda. Sí, sí, básicamente el cultivo principal es lavandas. Tenemos más o menos unas 30 hectáreas que venimos cultivando cosechando todos los años, y podríamos decir que como promedio 250 kilos de flor seca, deshidratada, que es lo que estamos, que básicamente por hectárea, ¿no? Por hectárea, sí, por hectárea, que es lo que venimos comercializando. Hablando así de anécdotas divertidas, inicialmente, como todo el mundo, recomiendo que se haga, la cantidad de hectáreas que se recomienda
iniciar un cultivo, nosotros siempre aconsejamos más o menos unas 5 hectáreas. 5 hectáreas sería un poco la unidad económica. Nosotros cuando ya teníamos bastante más de esas, seguíamos todavía con equipamiento manual, es decir, toda la gente trabajaba a mano. Y bueno, y ahí surgió la idea de la el primer invento, digamos, de la cosechadora, y yo me río porque fue espectacular, digamos, la reacción bueno, de la gente y la sorpresa nuestra. La cuestión es que todo el mundo eran equipos, teníamos como 20 personas cosechando, normalmente, bueno, no teníamos algunos con hoz, otros tenían tijeras, iban cortando y lo iban poniendo al lado de la planta. Y voy al campo y los veo todos trabajando, le digo, che, qué bien están andando, pero claro, yo veía que ya avanzaba muy poco. Le digo, bueno, mire, vamos a traer acá un pequeño engendro que hemos inventado, a ver si podemos ir un poco más rápido, porque no recuerden que la cosecha, especialmente de lavandas, en el caso nuestro, porque cambió el clima, inicialmente se hacía a partir del 15 de diciembre y terminaba más o menos los primeros días de enero. Con el tiempo fue cambiando y ahora estamos cosechando más bien principio de diciembre, y ya el 15, 20 estamos terminando por lo menos la cosecha gruesa. Bueno, la cuestión es que viene el tractor con el equipito que algún día les voy a poner a mostrar la foto, todos contentos, la máquina cortaba, tenía una segadora lateral, un cajón en el cual lo que cortaba ya la máquina manualmente se ponía en el cajón. Todo muy bien, me voy y estaba encantado, porque realmente lo que hacían los muchachos era muy bien, pero la máquina va mucho más rápido. A la hora vuelvo y veo que todo el mundo de vuelta trabajando con sus cuchillas y demás, y el tractor parado, y le digo, ¿qué pasa? No, que esto no va, que no va, que no va. Bueno, la cuestión es que la historia, porque fue más larga, es que tuvieron miedo que esa maquinita le sacara empleo a ellos. Y entonces dijeron, no, si esta maquinita funciona así, nos quedamos sin trabajar. Esto fue como la revolución industrial. Exacto. Entonces, a los cuales, después que los convencí de que no, que esto los iba a ayudar a ir más rápido, a estar menos agachados y que vamos a plantar mucho más, la maquinita empezó a funcionar y duró 1 o 2 años así, hasta que después ya empezaron otro tipo de tecnología, que es la que nos permitió avanzar ya en gran escala. Bueno, por lo demás quería remarcar que nosotros en el 92 empezamos a certificar orgánico con Argencer, que seguimos hasta la fecha, lo cual nos permitió que nuestras lavandas fueran interesantes para exportar. En el 94 fuimos a la primera feria internacional, que fue el CIAL de París, y de ahí en más todos los años íbamos a ferias internacionales, sobre todo Biofage en Nuremberg, en Alemania, que es la feria líder en lo que es productos orgánicos. Fuimos a Estados Unidos, a Europa, hasta, bueno, un año hasta fuimos a Tokio. Los japoneses, bueno, son bastante difíciles y habría que insistir un poco, pero la verdad que una vez Tokio me bastó. Pero sobre todo porque, digamos, nosotros teníamos ya armado todo nuestro grupo de clientes en Estados Unidos y en Europa, fundamentalmente Alemania y Francia. Fueron muchos años de exportación que después en la era K, lamentablemente, con el dólar a 9 pesos, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Y que la realidad era muy distinta en cuanto a la evaluación del dólar, cada exportación llegó a ser una pérdida, pero seguimos insistiendo mucho tiempo en eso para no perder los clientes, que costó mucho trabajo hacerlos, porque durante las primeras ferias, o sea, en el 92, cuando fuimos, en el 94 a la primera feria, nos miraban, en la segunda nos hablaban y en la tercera empezaron a comprarnos. Sabemos todos que la prensa nuestra, lamentablemente, de argentinos no es la mejor para la exportación, y bueno, costó hacer los clientes, pero bueno, a fuerza de cumplir, de estar, bueno, de ser serio y bueno, todo lo que uno pretende ser y para tener una continuidad en el negocio,
sí, tuvimos después nuestros clientes durante muchos años, bueno, hasta el final, hasta que nosotros mismos nos bajamos del caballo, como decimos en el campo, y nos dedicamos únicamente hoy en día al mercado nacional. Este año, la verdad que el 2020 es una sorpresa porque la demanda es increíble. Estamos, como se dice internacionalmente, prácticamente out of stock, porque yo no sé si la cuarentena los puso todos muy nerviosos y todos se quieren sosegar, tranquilizar y combatir su insomnio con lavanda o qué les pasa, pero de todos lados estamos teniendo pedidos que no habíamos tenido antes y pedidos importantes, continuos. Bueno, se está abriendo realmente la cartera de clientes de una manera muy interesante. ¿Qué más? Yo estoy segura que es el club de No sé. lavanda. El club ayuda, no te El club creas, ayuda. ¿eh? Sí, sí, Es bien seguro. interesante, es bien piola, le ponemos mucha ficha al club, mucha ficha, porque el próximo paso interesante va a ser destilar aceite esencial. El aceite esencial, sobre todo el orgánico certificado, es un producto que tiene una demanda insatisfecha a nivel mundial. No hay prácticamente y se requiere cada vez más. Todos sabemos que la demanda de productos orgánicos sigue creciendo cada vez más y el tema de aceites esenciales también es muy interesante porque Francia durante muchos años, los últimos años, ha tenido una enfermedad, un virus que afectó a sus lavándulas angustifolias, no pudieron combatirlo y se han perdido muchísimos cultivos. Nosotros en el hemisferio sur tenemos la suerte de que no nos ha llegado este maldito virus y bueno, seguimos sanitos y coleantes. Yo creo justamente que el grupo que se está armando, porque veo que va ascendiendo la cantidad de gente interesadas en cultivos intensivos. Primero que viene, creo, una etapa muy interesante en la Argentina, donde vamos a necesitar todo, quizás trabajar más para un mercado interno, la importación se va a complicar, y en el caso de los cultivos intensivos, y en especial la lavanda, yo creo que el mercado es enorme. No hay que tener miedo si aparece un productor grande que está con interés de hacer mucho. Un día vino un francés acá, y lo cuento porque me impactó, y después el negocio no salió, pero revisó todo el campo, todo, quedó encantado y nos dijo, bueno, yo estoy muy interesado, quisiera que se preparen 500 hectáreas de lavanda vera. Ella ya había tenido resultados de nuestros aceites esenciales y demás. Y nosotros teníamos en ese momento en total más o menos unos 120 hectáreas de cultivos intensivas en formas lineales y demás. En un cálculo divertido que yo hice en un momento, podíamos, si fuese esos cultivos en forma lineal y los poníamos uno atrás del otro, llegamos a Buenos Aires, de kilómetros. O sea, había que limpiar, desyullar y emparejar suelos por lo que fuere, por erosión eólica o hídrica, no todo, pero ir manejando, porque acá es un campo con muchas curvas de nivel, pero bueno, el trabajo que teníamos que hacer era ese, para mantener los buenos cultivos. Y viene este francés y me dice, yo quiero hacer 500 hectáreas. ¿Usted se anima a hacer 500 hectáreas? Por supuesto, le dije, bueno, sí, pero esto requiere tiempo. Bueno, al final por otras cuestiones no se avanzó. Pero lo que quiero decir que este hombre no venía pensando el trabajo que puede ser sacar 500 hectáreas, sino el volumen que él podía pensar colocar en Francia o en el mercado que él manejaba. Así que todos los que quieran hacer lavandas o demás, bienvenidos. Jimena. Espera, ¿y ahora? Espera, Titil acá. Espectacular. Sí. A mí lo que me impresionó es que cuando dijeron la cantidad que llegaron a exportar de flor seca. Y sí, exportábamos. Llegaron a exportar 3 containers. Sí, exportábamos. Sí, no puedo dimensionar. Bueno, pero de a poco se van juntando las bolsas. No, pero para que se tenga una idea, en un contenedor de 20 pies,
entran 4.000 kilos de flor en bolsas de 10 kilos. Se exportaba siempre en bolsa de plastillera, tipo bolsa de trigo, de 10 kilos. Llenar un contenedor de 20 pies, la verdad que era bien interesante, o sea, monetariamente, ¿no? Y generalmente iban o a Francia, a Alemania o a Estados Unidos. En Estados Unidos teníamos una cooperativa en Iowa que realmente compraba mucho y muy bien, y era gente, la compradora principal de esta cooperativa era una señora de mediana edad, que la conocí en Chicago, en la feria orgánica de Chicago, y fue gracioso porque la verdad que era bastante seca la buena señora, pero ya nos habíamos carteado antes y esto y lo otro, y cuando nos conocimos en la feria de Chicago, me dijo, bueno, me alegro haberla podido conocer, porque si no la hubiese conocido, no les hubiese comprado. En el sentido de que las ferias son importantísimas, el contacto humano es fundamental, no es solo el mail o bueno, lo que hacemos ahora, etcétera. La gente realmente, los grandes compradores, cuando ponen mucho dinero en una mercadería, quieren tener un contacto más cercano con su productor, con su cliente, ¿no? O sea, aunque sea verse una vez por año, o sea, las ferias son fundamentales, verse una vez por año, charlar, tener contacto humano, es decir, no somos de cartón ni vivimos todos en una pantallita. Eso hay que tenerlo muy claro si uno quiere emprender un negocio de exportación. ¿Cómo? Que digo que las relaciones se van construyendo, sí, ¿no? Como que uno va generando confianza. Sí, absolutamente, absolutamente. Sí. Y lo que también hay que estar preparado bueno, y que es muy importante es que los compradores interesados siempre les gusta venir a ver la fuente. Cuando digo la fuente, no solamente ver los cultivos, estar seguro de que los cultivos están en ese lugar, entonces, y también les importa ver el proceso. Todo el tema de control de calidad, bueno, en este mundo moderno se ha puesto muy, muy exigente, por eso que de repente conviene hacer poco, pero muy bien, y no cantidad, más o menos. Eso digo si uno fundamentalmente quiere exportar. Ya el mercado nacional es menos exigente y bueno, se puede hacer un poquito más la vista gorda. Pero creo que también en la medida que el mercado nacional vaya conociendo lo que es bueno, una buena aroma, de una no tan buena aroma, también se van a poner, como corresponde, exigentes, ¿no? Beltrán, excelente, ¿cómo viene? ¿Cómo hacen el secado de grandes cantidades de lavanda? Y si yo les pregunto para ir siguiendo un poco el hilo, ¿no?, de la charla, que está excelente. Esto de ustedes empezaron a exportar luego de certificar orgánico, sí o sí hay que certificar orgánico, porque por ahí para productores más chicos, como decía, por ahí es caro certificar orgánico, ¿no? Pues mira, nosotros la verdad que empezamos a certificar enseguida, porque siempre estuvimos con una obsesión de buscar algo premium. Y dijimos, para sacar el premium, bueno, si lo sacamos tiene que ser reconocido. Entonces se certificó, enseguida certificamos. Y la verdad que se te crean obligaciones de todo tipo de trabajo, pero también esa obligación de hacer las cosas bien también ayuda a que el personal se acostumbre a las normas, que las tenés que dar verbalmente 1000 veces, escritas también, aunque dicen que la leen, pero de todas maneras eso ayuda a que vayas haciendo tu producción como corresponde. Porque siempre tenés que pensar de que va a haber alguien que puede encontrar más en el orgánico, donde algún pequeño problema de insecto, qué sé yo, que vive, porque es orgánico, no lo podés exportar. Hay una anécdota muy interesante que se la voy a contar después sobre el tomillo. Y bueno, y lo otro es el secado. El secado sí, nosotros al principio, como todo el mundo recomendamos, sequen preferentemente a la sombra o en el pleno campo, pero con una media sombra arriba. El secado es importante, días secos, y si no tienen cómo que esa lavanda permanezca
enrollada o cubierta durante la noche para que no se humedezca, y después cuando aparece el sol, de vuelta se abre y se expande. Pero bueno, cuando ya empezás a manejar muchas cantidades, ya teníamos un problema, porque creamos primero un horno secadero, ese terminó por ser chico, hicimos otro y al final terminamos con 3 hornos secaderos grandes. Ya nos manejamos con una firma de Buenos Aires, que fue que nos trajo a quienes compramos los equipos. De hecho, los equipos los tenemos hoy acá, se pueden ver. No tienen ningún secreto, pero bueno, como todo, requiere una inversión importante. Eso yo diría que un horno secadero también se puede dimensionar en función de la cantidad de cultivo que uno piensa hacer. Porque si uno dice voy a hacer 10 hectáreas, puede dimensionar un horno para 10 hectáreas. Ahora, si vas a hacer 30 hectáreas como tenemos nosotros, no te va a alcanzar un horno. Entonces, o si es mucho más chiquito, nadie obliga a hacer un horno más pequeño. O sea, lo importante es la calidad. A mí tengo entendido que hay una productora de Brasil también acá en este momento, ¿sí? Sí, ahora le toca a Luciana. Ahora le toca Ah, Sí, bueno. estoy acá, sí. Hola. Pero no te vemos Hola, la ¿cómo cara. están? No, yo Bien. estoy. Estoy en el celular, estoy con la voz, porque tengo problemas con la computadora. Pero, ¿me ven ahora? Te vemos, Te vemos bien. ¿Sí? estás muy floreada, sí. No, sí, vemos un logo. Pero no, a mí lo que me interesa es que fuimos a ferias en Brasil. El brasilero, tengo entendido que, bueno, le encanta todo lo que tenga aroma, yera, ¿no? Así dicen ustedes, yera. Sí. 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 Y que en Brasil les gusta mucho la lavanda. No precisamente insisten en lo orgánico, vuelvo a la pregunta de Cristian, o sea, no he entendido, se puede exportar perfectamente a Brasil sin ser orgánicos. Lo que pasa es que al exportar a Europa, sí, digamos, nosotros como sudamericanos teníamos que agregarle algo más, o sea, un punto más premium, porque no nos olvidemos que Francia siempre fue muy grande, Bulgaria también, y bueno, era una gran competencia, entonces nosotros teníamos que venir del hemisferio sur con algo, con un aditamento premium. Pero Brasil o Chile o otros países de América del Sur, etcétera, no van a requerir el certificado orgánico. Volviendo a tu Yo pregunta. pienso que pero está creciendo acá el mundo deseo orgánico, ¿no? de la gente, sí, de que sea orgánico. Sí. Sí, claro. Ustedes Sí, no exportan aún para Brasil ni para Chile. Nosotros nosotros exportamos en un momento a Brasil como orgánicos, siempre exportamos como orgánicos. Ajá. Lo que pasa es que hoy por hoy no estamos exportando, toda nuestra producción hoy va al mercado nacional. Ok. Sí, hoy sí, esa es la realidad. Y una pregunta, dime. Ustedes dijeron que no van a hacer aún el aceite, aún no tienen, ¿verdad? No tenemos todavía el destilador. Okay. Estamos viendo con un industrial que está muy interesado en colocar una planta importante acá para destilar. Claro. Hoy en día lo que tenemos para ofrecer para destilar es lavanda, por supuesto, lavandín, fundamentalmente lavanda, que es el aceite más preciado, el más costoso, el más demandado. Y después tenemos también romero. Romero tenemos cantidades importantes, el aceite de romero es espectacular, o sea, para toda la línea de cosmética también. Y tenemos Salvia officinalis. Nosotros en el campo tuvimos un incendio terrible en febrero del 2018, se quemaron en nuestra zona 25.000 hectáreas, a nosotros nos afectó muchísimo en nuestro campo, se salvaron las lavandas y otras hierbas, pero muchos cultivos se quemaron. Wow. Y no volvimos a plantarlo, por ejemplo, como orégano, como tomillo, como estragón francés, como hisopo, los dejamos de lado. Tenemos plantas que si quisiéramos arrancar de vuelta podemos hacerlo, pero digamos, se han quemado decenas de hectáreas de cultivos
en ese momento, pero con la suerte de que las lavandas se salvaron en su integridad. Y yo sobre el tema que dice Leoní, quería agregar algo. Aceite esencial, sí, es fantástico en cuanto al manipuleo, digamos, de las cosechas y demás. El tema del aceite esencial es que primero requiere una inversión importante. Primero hay que saber el precio de venta, tener muy claro el precio de venta de los aceites esenciales y de la flor orgánica deshidratada como hacíamos nosotros. En una época, porque también esto cambia mucho, en una época hicimos cálculos y dijimos, ¿para qué vamos a hacer aceite esencial si en el fondo con la venta de la flor nos es igual de redituable y nos permitía no hacer esa inversión en alambiques. Ahora estamos quizás pensando de vuelta. Digamos, estamos también un poco en la duda de decir, macanudo, si invertimos en alambiques, ¿a qué nos jugamos? ¿A qué tamaño de alambique? Porque la lavanda, el aceite esencial se tiene que hacer en un periodo muy corto. Como les contaba inicialmente, la cosecha en este momento inicia más o menos los primeros días de diciembre y el 15-16, digamos, es el pico. Después se podría empezar a cosechar más antes y terminar después. Pero se va a centralizar, digamos, en el mes de diciembre. Entonces, la capacidad de estos destiladores tiene que ser grande. Y como tal, las calderas son importantes, y se necesita no solamente un tacho o digamos un destilador, sino dos mínimo y toda una infraestructura. Entonces estamos acá mirando, bueno, ¿qué pasa con el mercado? Y bueno, ahora el mercado nos pide mucho flor. Bueno, entonces seguimos con el flor, invertimos, y espera, ¿qué hacemos con los dólares? ¿Los guardamos? Pero bueno, es una decisión, claro. De repente, bueno, bajó el dólar ahora, quizás eso es hora de meterlo en acero. Pero no sé, ahí ya entran muchas cosas. Hay que jugar. Eso seguramente el mercado te va marcando el rumbo, ¿no? Eso, León y Beltrán, para más o menos organizar la jornada, para que no nos vayamos muy tarde, está bárbaro todo. Está Hugo Cortés, ahí que sería el siguiente expositor. ¿Estás, Hugo? Gracias por darnos el pantallazo como mega. Corto, ¿no? Y ahora apaguen el micrófono. Perdón, yo quería comentar una cosa nomás. Me olvidé de mencionar que nuestra asesora durante años, y sigue siéndolo, es la ingeniera Susana Reina, que realmente es experta y probablemente una de las personas que más sabe de lavandas y aromáticas en el país. Yo creo que tanto Cristian como Jimena han tenido charlas con ellas. Y realmente quiero sugerir, si en algún momento alguien quiere un asesoramiento serio y con conocimiento además de los mercados internacionales, etcétera, consulten con Susana porque realmente está altamente calificada para eso. Yo agrego, ¿tengo que cortar donde tiene la luz verde o qué tengo que hacer? Sí. ¿O me quedo en silenciar? Silenciar el micrófono. Y al último van a ir preguntas y bueno, si hay preguntas